Imagina tocar una roca y sentir que late, escuchar a una estrella cómo respira, descubrir que el viento no es aire muerto, sino energía consciente. Esa idea antigua, poderosa y durante mucho tiempo casi olvidada, se llama hilozoísmo, la visión que declara que toda materia está viva y vibrando. Hoy, con la ciencia explorando campos cuánticos y la cultura espiritual hablando de energías sutiles, la idea resurge y se vuelve viral. Los primeros en defenderlo fueron los milesios de la Grecia clásica. Tales de Mileto observó cómo un imán se mueve y concluyó que poseía alma. Anaxímenes vio al aire como un océano viviente que envuelve el mundo. Heráclito percibió el fuego universal fluyendo como conciencia pura. Ellos creían que agua, aire, fuego y tierra son cuerpos divinizados, nodos de una gran red animada. Con el tiempo, el hilozoísmo se fusionó con el panteísmo, un alma cósmica, una chispa en cada átomo. Esta antigua filosofía invita a ver el universo como organismo, no como maquinaria, una invitación a sentir que todo respira contigo. Y quizá recordemos nuestra esencia vibrante y luminosa. Comenzamos. Orígenes y evolución del hilozoísmo. Desde la Grecia arcaica hasta la ecología profunda contemporánea, la discusión sobre la vida interior de la materia ha recorrido 25 siglos sin perder impulso. Los presocráticos inauguraron el camino. Tales de Mileto, como decíamos, al observar cómo un imán atraía limaduras de hierro, concluyó que aquello solo podía suceder si el mineral albergaba un alma. Anaxímenes imaginó el aire como un océano animado que lo penetra todo y sostiene al mundo con su soplo. Heráclito, más audaz, bautizó al fuego como el dios que todo lo transforma. Para este trío fundador, agua, aire, fuego y tierra no eran bloques inertes, sino divinidades en movimiento. Platón heredó la intuición primordial y le dio forma. En el Timeo describió el anima mundi, un alma del mundo que ordena y anima el universo visible. Llegó Aristóteles y calificó aquella visión de lectura equivocada, aunque reconoció que sus predecesores intuían un alma cósmica. Así quedó abierto el gran debate occidental: si la materia es mero residuo inerte o por el contrario vibra con vida propia. Los estoicos, verdaderos maestros del logos, adoptaron la idea y hablaron del neuma, un espíritu vital que enlaza dioses, estrellas y seres humanos dentro de un organismo cósmico. Según ellos, cada persona aloja una chispa del fuego celeste que al morir regresa al alma universal. Para la mentalidad clásica, el mundo entero respiraba, Gaia palpitaba, Urano exhalaba, el todo pensaba. Con el medievo cristiano, el impulso animista se frenó. Dominó el dualismo que separa creador y creación. Santo Tomás, apoyándose en Aristóteles, insistió en que el alma humana no es material. El hilozoísmo retrocedió a un segundo plano. Sin embargo, motivos como la Scala Naturae o la escalera de Jacob siguieron insinuando una naturaleza llena de grados de vida que ascienden hacia lo divino. El Renacimiento devolvió a aquella idea su vigor original. Nicolás de Cusa describió el universo como un organismo infinito donde todas las partes se reflejan en el todo. Giordano Bruno proclamó que la Tierra es un astro que respira. En la Inglaterra del siglo XVII, los platonistas de Cambridge acuñaron hilozoísmo y hablaron de una naturaleza plástica, una fuerza interna que modela la materia. Ese impulso inspiró a los primeros biólogos, quienes intuyeron que la embriología no puede explicarse solo con leyes mecánicas. Algo vivo dirige el crecimiento del embrión. Durante la Ilustración, el ideal mecanicista
quiso reducir el cosmos a engranajes, pero la noción de materia viviente nunca murió. Baruch Spinoza, pionero del monismo, afirmó: Dios es la sustancia única, a la mente y extensión. Denis Diderot y Pierre-Jean Georges Cabanis defendieron un materialismo vitalista en el que la materia en movimiento genera vida por necesidad. Ernest Haeckel, divulgador entusiasta de la biología evolutiva, condensó la tesis en su lema latino Omne vivum ex vivo, toda vida surge de vida, y añadió que la materia alberga un germen vital. El siglo XX reavivó la llama con nuevas voces. Henry Bergson propuso el élan vital, impulso creativo que atraviesa la evolución. Rudolf Steiner habló de cuerpos sutiles y Richard Wilhelm divulgó el concepto taoísta de Qi como corriente animadora universal. En la psicología profunda de Carl Jung, el arquetipo del self late como un centro que vincula la psique individual con la cosmogonía de los mitos. Mircea Eliade reconoció en las religiones arcaicas la persistente creencia en una psique cósmica. Las bases filosóficas del hilozoísmo. Esta doctrina descansa sobre dos pilares claros y poderosos. El primero defiende la continuidad de la vida. Entre lo vivo y lo inerte no media un abismo, sino un gradiente de intensidades. El filósofo español González Blanco lo expresa con nitidez. Desde el punto de vista de la concepción pluralística del mundo, todo es vivo, lo muerto es lo difuso. Así, un cristal, un átomo o incluso una galaxia serían estados muy simples o muy vastos de la misma fuerza vital. Cada partícula participa de un principio viviente que se despliega en capas de complejidad cada vez más ricas. El segundo pilar es el monismo dinámico. En lugar de imaginar a un Dios externo que insufla vida, el hilozoísmo afirma que la materia contiene en sí misma la fuente de su actividad. De nuevo González Blanco. La materia inanimada tiene en esencia su vida, no difiere tan profundamente de ciertas formas de lo animado. No hay, por tanto, hueco para el vacío absoluto, ni para un fragmento totalmente muerto. Todo vibra, fluye y se autoorganiza. En este marco, fenómenos que llamamos espirituales, amor, inteligencia, voluntad, brotan de las mismas fuerzas que rigen la fotosíntesis, las mareas o la rotación de las galaxias. Al oponerse tanto al dualismo cartesiano como al mecanicismo rígido, el hilozoísmo se acerca a corrientes como el panteísmo y el panpsiquismo. Resuena aquí la voz de Jane Bennett, quien subraya que los objetos no humanos poseen agencia, una vitalidad primaria imposible de pasar por alto. La mente que advertimos en un animal o en una persona sería, en este enfoque, eco de una inteligencia más vasta y difusa, presente en todo el cosmos. Se diluyen así las fronteras entre sujeto y objeto, entre quien mira y lo mirado. El resultado es una cosmovisión sagrada de la naturaleza. Si la materia está viva, cada roca, nube o estrella deviene escenario de vida espiritual. El mundo deja de ser una máquina y se revela como un organismo, una red palpitante de sentido. Como señalan muchos ecólogos holistas, el ser humano no gobierna un planeta muerto. Participa de un sistema consciente que respira, crece y se renueva. Esta mirada despierta respeto ecológico y sensibilidad simbólica. Una montaña encarna estabilidad, un río flujo, un bosque memoria antigua del planeta. El cambio estacional se percibe también como la respiración de la Tierra. No hablamos de proyectar mitos arbitrarios, sino de reconocer un logos animador que sostiene los procesos físicos. El lenguaje moderno podríamos decir que la materia es un campo informacional, un tejido de energía vital que codifica patrones y los comparte en todas las escalas. El hilozoísmo no exige fe ciega, sino experiencia directa.
Un microscopio revela la danza incesante de las moléculas. Un telescopio registra el pulso de estrellas distantes. Ambas visiones repiten la misma melodía esencial. La vida no comienza en la célula ni termina en la piel. Fluye como un caudal que enlaza galaxias, personas y partículas subatómicas. Adoptar esta filosofía amplía la ética. Deforestar un bosque o contaminar un río deja de ser mero daño material. Supone herir una expresión del alma del mundo, del anima mundi. Surge, por tanto, una responsabilidad profunda, tanto científica como espiritual. Cuidar la naturaleza no solo preserva la biodiversidad, sino que mantiene la integridad de una conciencia cósmica, una conciencia que se manifiesta a través de montañas, ríos y bosques en forma de símbolos vivos. Símbolos del alma del mundo. El latido silencioso del universo deja huellas visibles para quien sabe mirar. Un árbol que se eleva como antena sagrada, una serpiente que muda la piel, un fuego que nunca descansa. Cada signo es un fragmento de ese anima mundi, la certeza de que todo participa de una misma vida. Platón lo escribió en el Timeo: un alma cósmica ordena el concierto del cielo y la tierra. Los estoicos, como dijimos, lo llamaron neuma, era ese soplo divino que circula por dioses, hombres y estrellas. Siglos después, el círculo Eranos, Jung y Eliade devolvieron vigor a esta visión animada del cosmos y sus símbolos. Si la realidad es un organismo psíquico, sus órganos se expresan en símbolos universales. Veamos algunos. El fuego es el cambio perpetuo. Desde los himnos védicos hasta Heráclito, devora lo viejo y alumbra lo nuevo. En la alquimia, calcina la materia para revelar el oro interior. El agua es la memoria y el flujo. En Mesopotamia es el abismo primordial. En Egipto, el Nilo, que renueva la tierra. En el bautismo cristiano, purifica y da nacimiento espiritual. El árbol es el eje de conexión. El roble de los druidas, el fresno yggdrasil nórdico o la ceiba maya enlazan raíces profundas y copa celeste, recordando que arriba y abajo son un mismo latido. La serpiente simboliza renovación. Su muda de piel simboliza ciclos de muerte y renacimiento. En Grecia guarda templos de curación. En Mesoamérica es la serpiente emplumada que une cielo y suelo. El sol es el centro de luz y conciencia. Para los incas es Inti, padre de la vida. Para Egipto es Ra, barca que atraviesa la noche y regresa victoriosa cada amanecer. La luna es ritmo y fertilidad. Sus fases marcan siembras y mareas, menstruaciones y festivales. Diana, Selene o Hécate muestran sus tres rostros: doncella, madre y anciana. El Ouroboros, la serpiente cósmica que se muerde su propia cola, representa la unidad que se regenera sin fin, la materia que se consume para brotar de nuevo. El Axis Mundi, montaña, columna, pilar o zigurat, siempre un puente vertical. El Monte Meru hindú, el Sinaí bíblico, el Shasta de nativos americanos, marcan el punto donde la divinidad toca la tierra. El mandala es un orden interior. En el budismo tibetano, los círculos concéntricos guían la meditación hacia el centro inmutable. En Carl Jung reflejan la totalidad psíquica que busca integrarse. El yin y el yang, polaridad complementaria. El símbolo chino muestra la danza de opuestos que se contienen mutuamente. Luz y sombra, activo y receptivo, siempre en movimiento. La espiral es la evolución. Aparecen conchas, galaxias y petroglifos. Para los celtas, indica el viaje del alma desde el exterior mundano al centro sagrado. El huevo cósmico, el Génesis. En los mitos órficos, el universo nace de un huevo dorado. En China, Pangu rompe el cascarón para separar cielo y tierra. El loto es el despliegue de la conciencia. Crece en el fango y se abre puro al sol.
para la India simboliza la floración del espíritu más allá de las impurezas. El fénix es la resurrección. El ave que se consume en llamas y renace de sus cenizas inspira ciclos de transformación individual y cósmica. El arco iris es el puente. De iris griega a bifrost nórdico, une planos visibles e invisibles, promesa de alianza y renovación tras la tormenta. Y el laberinto, el viaje interior. Desde Creta hasta Chartres, el camino en círculos conduce al centro, metáfora del retorno al núcleo del ser. Para Jung, todos estos motivos brotan del inconsciente colectivo y actúan como puentes entre mente y materia. No son metáforas vacías. Al contemplar un mandala, al trazar la espiral sobre la arena o al encender una vela al sol naciente, participamos activamente en la corriente viva del cosmos, en el anima mundi. Confirmamos la interconexión de todas las existencias y sentimos el pulso del alma del mundo atravesándonos, como savia que asciende por el tronco de un árbol interminable. El hilozoísmo en la actualidad. Hoy el viejo hilozoísmo resurge con traje nuevo. De ese cruce entre filosofía antigua y ciencia de frontera, nacen hoy la ecología espiritual, el neopaganismo y las teorías cuánticas sobre la conciencia. En la práctica todas mezclan animismo, espíritus presentes en ríos y montañas, con vitalismo, esa energía difusa que anima el cosmos. Cuando se acepta que cada roca o cada lago posee un pulso propio, la sostenibilidad de la que se habla deja de ser un gesto opcional y se convierte en un deber. Cuidar la tierra es cuidar a la gran comunidad de la que formamos parte. La cultura popular amplifica este giro. Rituales neochamánicos, meditaciones con cristales y canales que hablan de energía cuántica celebran la misma intuición. La naturaleza habla, y si afinamos el oído interior, podemos escucharla. Los movimientos New Age sostienen que agua, fuego y bosque son manifestaciones palpables de un poder viviente que nos abraza y nos incluye. González Blanco lo resumió hace un siglo y medio. Los panpsiquistas han aceptado por religiosidad el sentimiento de la universalidad de la vida. Esta frase, lejos de envejecer, encuentra hoy eco en los foros digitales y en los laboratorios de física teórica. Así pues, el mensaje del hilozoísmo se deja ver en nuestras pantallas y en nuestras calles. Hoy muchos vemos claramente un universo tejido de seres interconectados, donde mente y materia son olas de un mismo algo incognoscible y vibrante. Y creo que esta mirada devuelve asombro y reverencia a nuestra estancia sobre un planeta viviente. El asombro nos despierta, abre conciencias, y la reverencia nos hace humildes, pero seguros. No hace falta romantizar la naturaleza ni de renegar del método científico. Se trata de reconocer que las fórmulas de la física y los símbolos del mito conviven, cada uno iluminando un ángulo distinto de la misma realidad. Unamos la precisión racional consciente de los datos con la profundidad subconsciente de la imagen simbólica en una experiencia total de la vida. ¿Por qué renunciar a cualquiera de ellas? Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.